Los saluda el Padre Fernando Orejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción, aquí desde Radio Paz, nuestra emisora en la Arquidiócesis de Miami. Unidos a todos ustedes con mucho cariño, unidos en este día, en esta nueva semana que comienza, deseándoles que esta semana esté llena de bendiciones, de alegría, de gozo, de esperanza, porque bendito sea Dios, estamos en unidad con Dios, en esa unidad maravillosa de amor. Y desde esa unidad con Dios nosotros, bendito sea Dios, celebramos cada día, cada momento, cada instante. Es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y hoy nos reunimos desde nuestro programa, Encuentro con Jesús, para preparar el domingo, para preparar esta próxima experiencia maravillosa del encuentro con Dios. Y este domingo que viene va a estar rico de una reflexión muy bonita, muy bonita. De verdad que nos sirve mucho en el tema de la sabiduría, en el tema de aprender, en el tema de crecer. Nosotros estamos llamados a ser, a crecer, a permanecer o perseverar. Eso es importante que usted capte esa dinámica. Hay que aprender a ser, a crecer, a permanecer y a perseverar. Y en esa misma línea nosotros debemos ir pues como uniendo todo el misterio. Acabamos de vivir el cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Corpus Christi, maravilloso. Corpus Christi nos ha dejado una sensación hermosísima, esta de Dios que ha preparado un banquete rico, un banquete maravilloso para alimentarnos, para saciarnos, porque Él conoce el hambre y la sed con que vivimos, el hambre y la sed de nuestra alma. Y Él ha preparado un banquete maravilloso para llenar nuestra alma, para llenar nuestro espíritu y para llenar nuestro corazón. Entonces, miren qué bello. Acabamos de venir de Corpus Christi, nosotros reabrimos la parroquia, la capilla de adoración. La tenemos 24 horas y es una experiencia transformante, porque es como cuando Moisés entraba en el Arca de la Alianza, ustedes lo decían, en la tienda del encuentro, no en el arca, sino en la tienda del encuentro, donde estaba el Arca de la Alianza. Y él entraba a la tienda del encuentro y de ahí pasaba horas, a veces hasta el día entero o días pasó. Y cuando Moisés salía de esta tienda del encuentro, tiene una significación maravillosa, él salía resplandeciente y quien lo miraba decía que le tocaba volver el rostro hacia un lado porque su rostro resplandecía. Esa es la presencia de Dios que nos ilumina, que nos enciende en su presencia, en su amor. Y en ese sentido, él comenzó a ponerse un velo frente para que la gente no se asustara, un velo cubriéndose el rostro porque su rostro resplandecía y resplandecía de amor, de alegría, de gozo, de esperanza, de bendición, precisamente porque al estar en la presencia de Dios, Dios resplandece en nosotros. Ese buen Dios que resplandece en nuestra vida quiere que nos mantengamos en ese mismo espíritu constantemente, en un espíritu de encuentro con Él, para que nuestra vida se encienda en Él. Solos no podemos, ya lo sabemos, pero es importante que nos encendamos en Cristo, que Cristo se encienda en nosotros y que Cristo nos llene de su alegría y nos llene de su amor, que nos llene de esperanza y que en ese sentido nos colme de bendición, siempre de bendición, de una bendición inmensa. Entonces, yo quiero hoy comenzar a que miremos el Evangelio de este domingo con una reflexión. Quiero comenzar por el Evangelio que va a ser tomado de Mateo 13, 24 al 43 o 13, 24, 30. Miren ustedes, porque me parece absolutamente interesante la reflexión que nos trae este Evangelio de este domingo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor,
¿Que no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego, almacenen el trigo en mi granero. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que esta nos lleva a la mente y el corazón el Evangelio de este domingo. Primero que todo, a un elemento esencial, la semilla. Y creo que esto nos trae una reflexión bonita hoy. Porque yo quiero que empecemos con un pensamiento que me parece supremamente importante. La semilla nos lleva a pensar siempre en ser pequeños, no en ser grandes. La grandeza llega por sí, llega con la entrega, llega con la calidad con que haces las cosas. Pero es importante que tú descubras claramente que lo importante es aprender a ser pequeños. Nada grande nace grande. Todo lo grande empieza pequeño. Y esto es un proceso que es importante hacerlo. El niño, la semilla del ser humano, que es el feto, el óvulo fecundado, la semilla, ese embrión es pequeño. Y cuando nace y es vulnerable, por eso la mujer tiene que tener muchísimo cuidado mientras se implanta en su ser la semilla de la vida. Y tiene que cuidar esa semilla de la vida, todo lo que come la mujer y todo lo que digiere y todo lo que vive y todo lo que siente tendrá una repercusión en su feto, en su semilla. Muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos realidades nuestras que tal vez no entendemos, que fueron transmitidas por nuestra madre y aún por nuestro padre y por el ambiente que nos rodeó, aún estando en el vientre de la madre. ¿Quién lo diría, no? Pero es la realidad misteriosa del ser humano. El ser humano es supremamente misterioso. Pero esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque así como somos parte de una realidad maravillosa, en esa realidad formativa, en ese vientre de nuestra madre, tuvimos que vivir esa dependencia profunda, la dependencia de amor, pero una dependencia de amor sana para la vida, ¿no? Es una dependencia de amor para la vida. Y aprender a ser pequeñitos en el vientre de la madre, a ser vulnerables, a esperarlo todo de ella, a recibirlo todo de ella. Esa relación estableció con nosotros una relación muy bonita, muy profunda con nuestras madres. Y yo creo que eso es muy importante. Hay muchas cosas de ti que tú no las entiendes, pero que es tu madre viva en ti. Tu madre, tu padre también vivo en ti. Pero es importantísimo tener en cuenta que esa realidad tan maravillosa del padre y de la madre son una experiencia de bendición constante en nuestra vida. Porque ellos en realidad son parte del misterio de mi vida. Por eso, cada quien que se rebela contra su progenitor, se rebela contra su padre, se rebela contra su madre y se rebela con odio, con rechazo, con desprecio, desprecia a los que son los instrumentos de Dios para su vida. Esa persona va a tener un conflicto consigo misma, va a tener problemas consigo misma, va a tener un problema de identidad primero que todo. Y ese problema de identidad lo va a llevar a situaciones mucho más delicadas, a situaciones mucho más graves. Entonces es importante aceptar donde yo he sido sembrado, en la matriz donde he sido sembrado. Y la matriz no solamente es el vientre de la madre, es la matriz de la vida, la matriz de la realidad, de esa sociedad. Esa matriz donde fui sembrado en mi madre, en una familia, tal vez no la más perfecta, tal vez no la más santa, tal vez no la más, incluso la más pecadora. Es una familia simplemente. La familia no es perfecta, la familia es familia, con seres humanos perfectibles, seres humanos que pueden ir creciendo, seres humanos que pueden ir evolucionando, seres humanos que pueden llegar muy lejos en la altura de su fe, en la altura de su amor,
Pero tú acoges, tú amas, tú debes aprender a amar, a respetar y a valorar tu familia como ese lugar, ese invernadero, podríamos decirlo, ese lugar donde esa semilla se forja. ¿Qué es el grano de mostaza? El grano de mostaza es muy pequeño, pero terminará siendo un árbol muy grande, un arbusto muy grande. Por eso Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, harían grandes señales en mi nombre, dice él. Entonces, es la sabiduría de aprender a ser pequeños, no es ser más. Cuando una persona tristemente pretende ser más que los demás, comete mucho daño, irrumpe demasiado, atropella a los otros, se los lleva por delante. Por eso es bonito aprender a callar, aprender a aceptar, aprender a comprender, aprender a amar en el silencio, aprender a valorar, a considerar, a comprender. Esa es una palabra importantísima y es un ejercicio importantísimo. Hay que aprender a comprender al ser humano. Y en este sentido, esto de ser pequeños, pero es una semilla de vida, una semilla de vida. Acuérdense que esto es uno de los detalles más importantes que tenemos que crecer, que la semilla, cuando es pequeña, aun cuando sea pequeña en potencia, ya va a ser lo que será algún día supremamente grande. Entonces, en potencia, el ser humano, la semilla, el cigoto, sembrado en el vientre de la madre, ya es en potencia un ser humano. ¿Y ese ser humano quién será? Pues es la razón por la cual hay que decirle no al aborto. Puede que ese ser humano vaya a ser el próximo presidente de tu país. Puede que ese ser humano vaya a ser el próximo líder que va a ejercer una gran revolución científica. Puede que ese sea el líder el gran líder de una facción especial de reivindicación de los valores sociales y de muchas realidades humanas maravillosas. Será un gran filósofo, será un gran médico, o será un gran líder espiritual, o un líder social. Esa semilla que tú la ves incipiente aparentemente, puede convertirse en el ser humano que transforme la visión de la realidad. Por eso hay que cuidar la semilla y cuidarla desde su origen. Cuidar la semilla es cuidar al hombre que será un día. Por eso cuidamos como una buena madre, cuidamos la semilla y por eso la respetamos, ¿no? Es ahí precisamente como aún la misma razón dice, ok, es razonable que tú no quieras compartir tu vida con ese hijo. Dalo en adopción. Es decir, permite que alguien que lo está clamando, porque pues por alguna razón no ha podido tener la bendición, dáselo a alguien que lo adopte. A mí me impresiona el testimonio de una mujer americana que va por todos los colegios de Estados Unidos compartiendo su testimonio. Ella fue fruto de una violación y su mamá decidió no abortarla, sino tenerla y respetarle la vida y dejarla. Entonces la dio en adopción. Esta mujer desde el primer momento tuvo conciencia de que ella era adoptada y cuando creció comprendió su situación, se creó con una familia que la quiso mucho, la amó mucho, le dio mucho cariño y le dio la oportunidad de ser. Y esta gran mujer, al descubrir su historia, valoró tanto su vida, tanto su experiencia, que ella comenzó a llevar esto a los colegios, a contarle a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes su historia personal y a contarles cómo ella es fruto de una violación y cómo es importante que respeten la vida y que respeten la dignidad de la persona y le permitan ser. Y ella decía una cosa muy bonita, decía, mi madre es el ser humano más grande que, aunque nunca lo conocí, más maravilloso, aunque nunca me estrechó en sus brazos, hizo el gesto más milagroso que alguien haya podido hacer. Respetó mi vida, respetó mi existencia, me permitió vivir, me permitió ser. Impresionante. Ese es el respeto, ¿no? Respeto a la dignidad, a la libertad y a la voluntad humana. Entonces yo tengo que respetar esa semilla pequeña. Entonces así son las semillas. Las semillas son de vida o tristemente, dependiendo de la semilla, si es buena dará vida o dependiendo podrá ser
tristemente una situación de calamidad. Pero absolutamente, la vida es vida y uno debe respetar ese designio. Solo Dios tiene la capacidad de decidir esta realidad. Así que, miren, aprendamos a ser pequeños. No pretendamos ser grandes. La semilla de mostaza es pequeña y sin embargo será uno de los arbustos más grandes. Aprender a ser pequeños es aprender a adoptar el lenguaje que tuvo Juan el Bautista, sí, y la Virgen María, y San Francisco de Asís, y el Santo Cura de Ars, y muchos. Un lenguaje hermoso, el lenguaje de aprender a ser humildes. Y decía Juan Bautista, quien inspiró a muchos: Señor, que yo mengüe, que yo disminuya, para que tú crezcas. Aprender a ser pequeños es aprender a ser humildes. La humildad nos hace muchísimo bien. Porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere deslumbrar, todo el mundo quiere ocupar puestos, todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere ser reconocido, pero nadie quiere ser pequeño, nadie quiere desaparecer, nadie quiere ocupar el papel sencillo de hacer lo que debe hacer, de ser lo que debe ser, pero sin alardes. Simplemente siendo vida. Los árboles, los grandes árboles, las grandes realidades no tienen que ser. Los grandes cedros, las grandes plantas, simplemente son. Y no hacen ruido, no hacen escándalo, pero son vida, son vitalidad. Penetran todas las realidades, sostienen, le brindan soporte a todos los demás. Y en ese sentido estamos llamados a ser semillas de vida, semillas de coherencia, semillas de verdad y semillas de amor desde ya, desde este momento y en adelante. En tu casa o en tu familia o en tu realidad inmediata, hacer semillas no es hacer las cosas más grandes, sino las cosas más pequeñas en ese mismo lenguaje en el que nos inspira aquel que las ha hecho con amor, Cristo mismo. Ahora, es importante que cada uno de nosotros entienda que la semilla es una de las figuras que Cristo ha manejado más. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, harían cosas maravillosas. Pero dice él, además de todo, recuerden ustedes que la semilla cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Es importante ser semilla, sembrarse, dejarse sembrar, sembrar en tu casa, sembrar en tu familia, sembrar en tu realidad social, dejarse sembrar, ser una semilla de vida. Y lo que tú tienes en potencia lo tienes en toda tu realización. Ser semilla de vida. Yo tengo semilla de felicidad, semilla o fermento de comunión, fermento de sociabilidad, fermento de alegría, fermento de caridad. La tengo y esa semilla crecerá. Pero tengo que aprender a ser semilla yo. Semilla en mi corazón. Nadie da de lo que no tiene, recordémoslo claramente. Pero tengo que aprender a ser yo semilla para brindar a otros. Ahora, no hemos partido a la segunda parte de este mensaje de hoy, pero vino el malo y sembró cizaña. La cizaña es la obra de quien no quiere el bien, de quien no quiere el progreso, de quien no quiere el desarrollo y de quien tristemente cae bajo, deja que su corazón se contamine de lo peor. Y lastimosamente está viviendo en ese tono o en esa realidad emocional y sentimental y todo esto en la que todo lo ve negativo, todo lo ve malo, todo lo ve incluso criticable, cuestionable y todo le molesta. Hagan lo que hagan, no le agrada. Entonces, básicamente rechaza, desprecia. Esto va creando grietas, va creando realidades dolorosas. Y las pequeñas grietas de hoy son las catástrofes del porvenir. Por eso cada uno de nosotros debe cuidar lo pequeño. Tal vez tú haces o dices cosas que parecen insignificantes, pero esas cosas que haces y que dices muchas veces pueden hacer muchísimo daño. No seas tú semilla de cizaña, sé tú semilla de mostaza, sé tu semilla de bendición. Anima a los demás, anímalos y siembra con amor, que el que siembra con amor cosecha con alegría. Ya regresamos, escuchemos esta canción que nos tienen en el máster. Bienvenidos a Radio Paz. Y en unos segundos volvemos a unirnos a ustedes con un nuevo segmento de esta preparación de nuestro domingo aquí en Encuentro con Jesús. Ya regresamos.